religiones del mundo. Hoy presentamos escepticismo y relativismo religioso. Todo lo registrado en la historia puede ser visto como un intento por entender el mundo y el cosmos, por comprender nuestro lugar entre imponentes y a veces confusas fuerzas. Durante la mayor parte de la historia humana, la religión jugó el papel central como destinataria de las preguntas que nos hacemos como seres humanos. Preguntas sobre objetivos, metas, significado y orden. En términos modernos podemos decir que la religión es el sistema de creencia y compromiso sobre el que los creyentes ordenan sus vidas. En la actualidad, los logros de la razón y la ciencia llegaron más allá de las expectativas y sueños que tenían quienes vivieron hace apenas 1 o 2 siglos. Muchos llegaron a dudar o rechazar viejas tradiciones religiosas cuyas afirmaciones no pueden ser probadas o convalidadas por la razón. La vida en el mundo occidental a fines del siglo XX se torna seglar. Hay muchas preguntas sobre el futuro rol de la religión y también sobre lo que asegurará los valores de lo que generalmente puede parecer solo manifestación de elección o creencia. Los humanos entendimos desde los tiempos más remotos que somos criaturas sociales. Cada persona nace en un contexto social que es mucho mayor que su existencia individual y llegamos a conocernos a través de nuestras relaciones dentro de este mundo social. Toda sociedad antigua que conocemos creyó ser la representación de un orden cósmico. Cuando hablamos de un orden cósmico decimos que el universo es un todo coherente en el que cada parte está relacionada con otra parte. Creer en un cosmos es creer que todo en el mundo o en nuestra experiencia sobre el mundo es parte de una estructura mayor. Podríamos decir que el cosmos tiene un significado mayor o un objetivo más allá del destino de las vidas individuales. Los seres humanos más antiguos usaron los mitos para representar la manera en que se les había revelado el orden cósmico. Como mito no nos referimos a un montaje o falsedad deliberada. Nos referimos a una historia que proclama alguna verdad sobre el aspecto de la existencia. Virtualmente cada religión a través de la historia requirió que sus seguidores fueran sumisos o algo mayor que ellos mismos. Por ejemplo, los pueblos de la Mesopotamia, una zona actualmente conocida como Irak, creían que la máxima fuente de toda autoridad era Anu, el padre de los dioses. Los mesopotámicos creían que Anu representaba los cielos, que era parte del orden cósmico. Las religiones de la antigua China, Japón y de la India también veían deidades en distintas formas de la naturaleza. Tanto las culturas orientales como las occidentales tuvieron cierta noción del orden cósmico. No siempre lo configuraron o lo definieron de la misma manera, pero sin embargo, pensaron que tanto nuestra vida como nuestra naturaleza tenían cierto orden. El escepticismo cuestionó esto en el nivel más básico. Cuestionó si podemos hablar de un orden o propósito en el universo o en la vida. Podríamos aprender una lección de Oriente y aplicarla a Occidente. En el idioma chino está la palabra Li. Li significa fundamento, orden, patrón. La principal analogía en China
son las estrías dentro de gemas, como el jade, el fino jade. Cuando uno la sostiene ante la luz, se aprecia el orden. Está allí, pero uno no pregunta, ¿de dónde provino esto? ¿Cómo fue creado y quién lo hizo? Por analogía, los chinos notan el orden y el propósito en la vida, pero no se hacen la pregunta que genera tanto escepticismo en Occidente. Los hebreos introducen una idea significativa cuando afirman que el orden cósmico es trascendente. Dicen que Dios está de alguna manera más allá o detrás de la superficie inmediata de nuestra experiencia. Para los hebreos, el cielo no es lo mismo que Dios. Es creado por Dios y es símbolo de su poder y significado. Por supuesto, los antiguos hebreos desarrollaron sus ideas religiosas mucho antes de que existiera la filosofía o la lógica formal. Los pensadores clásicos griegos introdujeron uno de los más importantes puntos de partida del mito religioso en la historia, la filosofía. Esto genera una importante pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre religión y filosofía? En la tradición occidental, el orden cósmico religioso incluye a un Dios trascendente y personal. Esta trascendencia significa que hay un misterio fundamental en el corazón del orden cósmico. Por eso está más allá de la comprensión humana. En este punto de vista religioso, la simple noción del deseo de Dios es suficiente para dar cuenta de todo lo que existe. Pero no hay una explicación de por qué Dios desea que las cosas sean como son. La historia bíblica de Adán y Eva dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal produce un fruto prohibido para nosotros. La persistencia en la búsqueda de una explicación de los deseos de Dios es considerada un desafío a los deseos de Dios. Pero en la filosofía puede no haber un misterio fundamental en el corazón de las cosas. Se cree que la mente humana tiene acceso a una verdad mayor que cualquier otro orden social o individual en particular. En una obra titulada Timeo, Platón dice que el descubrimiento de la filosofía dio a los individuos la posibilidad de comprender el orden cósmico. Si nunca hubiéramos visto las estrellas, el sol, el cielo, no se hubiera pronunciado ninguna de las palabras que hemos nombrado sobre el universo. Pero ahora, la percepción del día y la noche, los meses y las revoluciones de los años han creado el número y nos ha dado una concepción del tiempo y el poder de cuestionarnos sobre la naturaleza del universo. De eso derivó la filosofía. Los dioses nunca dieron ni darán a los hombres mortales un bien mayor. Aunque Platón dice que la filosofía fue dada al hombre por los dioses, dice que el hombre tiene el poder de cuestionar el orden cósmico y quizá de entenderlo. En el diálogo titulado Eutifrón, Platón describe a Sócrates preguntándole sobre los dioses y la moralidad. Sócrates pregunta: ¿es correcto porque los dioses lo aprueban? ¿O los dioses aprueban algo porque es correcto? Si algo es correcto porque los dioses lo aprueban, entonces la rectitud y la maldad reflejan el juicio divino. Por el otro lado, si los dioses aprueban algo porque es correcto, entonces hay una norma sobre la rectitud, una moral u orden cósmico que trasciende aún a los dioses. No sorprende que algunos de los contemporáneos de Sócrates interpretaran sus palabras como un ataque a las prácticas religiosas tradicionales y como una negación a la existencia de Dios. Sócrates fue llevado a juicio y sentenciado a muerte por el cargo de negar a los tradicionales dioses de Atenas. Sócrates fue uno de los primeros filósofos en expresar una forma de escepticismo religioso.
Desde entonces, los cuestionamientos escépticos históricamente se entrelazaron con las principales tradiciones religiosas de Occidente. Mientras tanto, el gran pensador Confucio establecía las bases de una revolución similar en el pensamiento chino. Aproximadamente en el siglo VI a.C., Confucio rechazó la mitología y la superstición de la tradicional religión popular china. En su lugar centró su atención en los valores sociales y humanísticos sobre la reciprocidad y la preocupación por los demás. Cuando Confucio habla a Tzu-Lu, su discípulo favorito, este pregunta: ¿cómo se puede servir a los espíritus? Y Confucio le responde: hasta que no hayas aprendido a servir a los hombres, ¿cómo puedes servir a los espíritus? Aquellos con discernimiento espiritual siempre debieron defenderse de las dudas y de las restricciones de los escépticos, y el escepticismo a veces llevó al relativismo religioso, la creencia de que ninguna religión ofrece una afirmación única y válida sobre la verdad. Pero también es correcto decir que muchos de los discernimientos espirituales más profundos fueron producto del escepticismo. Esta relación simbiótica entre la fe y el escepticismo continuó a través de toda la historia. Los antiguos filósofos escépticos generalmente fueron conservadores. Buscaron la paz mental reasegurando primero las limitaciones de la razón y aceptando luego la costumbre social como sustituto. Es importante reconocer que el escepticismo filosófico no es una negación de la razón y la filosofía. Es una reacción contra lo que parece una afirmación excesiva sobre la capacidad de una razón autónoma. Hay muchos tipos de escepticismo, cada uno basado en una actitud diferente sobre el conocimiento y sobre cómo llegamos a saber algo. Quien es escéptico en cierto aspecto no necesariamente tiene que serlo en otro. Otra manera de entender las diferencias entre ciencia, filosofía y religión como una forma de comprensión de la existencia humana es observar el rol que desempeña el escepticismo en cada una de ellas. Como el método escéptico de la ciencia, de cuestionamiento y búsqueda del conocimiento, finalmente conduce a la cuantificación, los tipos de preguntas que responde la ciencia generalmente tienen que ver con la naturaleza de lo que llamamos verdad o conocimiento sobre la realidad, las cosas mensurables. Por el otro lado, el método escéptico en la filosofía siempre buscó otras cosas, no solo el tipo de verdad que asociamos con el conocimiento del mundo. Buscó cuestionarse sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es bello y lo que no lo es. Y aquí, cuando tratamos con la bondad y la belleza, lo hacemos con cosas que no pueden ser definidas por fórmulas matemáticas cuantificables. En sus orígenes, en particular, hay ciertas afinidades entre la filosofía y la ciencia que la separa de la religión. Para simplificarlo, podemos decir que la religión es un esfuerzo por entender el universo en términos sobrenaturales. La filosofía y la ciencia lo hacen en términos naturales. Los antiguos hebreos creían que un orden cósmico creado en forma directa y benevolente cumpliría con el propósito de Dios al final de la historia. La cristiandad agregó 3 cosas a esta idea: el concepto del pecado original, la creencia en la encarnación divina de Jesucristo y la expectativa de salvación de la raza humana a través de la Iglesia. Pero si el orden cósmico es divino y benevolente, ¿cómo puede existir la maldad en el mundo? Como dijeron algunos observadores, la religión puede tener sentido solo si podemos afirmar sus doctrinas en presencia de un niño con una enfermedad terminal. En efecto, debemos llegar a un acuerdo sobre por qué sufren los inocentes. En el siglo IV de nuestra era, San Agustín estuvo entre las primeras grandes figuras de la cristiandad que contestaron a este problema. Utilizó las categorías filosóficas griegas para expresar los ideales y compromisos cristianos.
San Agustín no debilitó a la cristiandad con la filosofía. Buscó usar el poder de la filosofía para clarificar la cristiandad. Según San Agustín, la maldad no es parte del orden cósmico. Está en el mundo porque Dios le dio a la humanidad la libertad de elegir. San Agustín dice que ejercitar nuestra libertad no tendría sentido si no tuviéramos que superar nuestra capacidad de autodestrucción. A diferencia de Dios, los seres humanos somos imperfectos y libres de optar por el fracaso o hacer elecciones que son inconsistentes con nuestra salvación. Los cristianos como San Agustín no estuvieron solos en el intento de expresar el discernimiento religioso a través de las categorías de la filosofía griega clásica. Tomás de Aquino fue un monje dominico del siglo XIII que influyó en el pensamiento católico romano moderno. Como cristiano, Aquino dijo que el orden cósmico trascendente sí existe y que el individuo puede alcanzar ese orden a través de la Iglesia. Creía que las instituciones sociales humanas contribuían a alcanzar el final del universo, la salvación del hombre. La Iglesia es la mayor institución, por lo que el Estado debe asistirla dando orden a los temas humanos. En otras palabras, el Estado tiene funciones positivas en lo que concierne al orden cósmico, pero están sujetas a la Iglesia. Durante los siglos XI y XII, obras de Aristóteles, previamente desconocidas por el cristianismo, comenzaron a ser traducidas por los árabes y los sirios e ingresaron a universidades europeas dirigidas durante largo tiempo por la Iglesia. Esas obras presentaron a la Iglesia desafíos muy importantes por la opinión de Aristóteles de que el universo no había sido creado, sino que era eterno. Y mientras hubiera algo que él llamaba la edad del intelecto, que sobreviviera a la muerte del cuerpo, no mantendría ningún tipo de identidad individual. Y por supuesto, la inmortalidad personal es una visión apreciada por una parte del monoteísmo occidental. Para defender a la Iglesia de estos desafíos de Aristóteles, Tomás de Aquino, una de las mayores mentes de Occidente, comenzó a estudiar sobre él. Fue tan exitoso al defender a la Iglesia de Aristóteles que de muchas maneras lo cristianizó y lo convirtió en la base del catolicismo romano moderno. Una de las formas que desarrolló son las 5 maneras de Tomás, los 5 argumentos que prueban la existencia de Dios, todos ellos utilizando el material de Aristóteles. Por ejemplo, el argumento de la necesidad. Como algo no puede surgir de la nada, entonces debió haber siempre algo. Ese algo es Dios. Tradicionalmente estas 5 maneras fueron enseñadas y observadas como pruebas de la existencia de Dios, pero recientemente muchas investigaciones sobre Tomás de Aquino señalan que quizá haya un malentendido sobre lo que quiso decir con ellas. Las 5 maneras de su obra Summa Teológica no serían los argumentos de que Dios existe. Tomás no necesitaba probar eso, era algo incuestionable. Estas 5 maneras serían formas de saber cómo trabaja Dios en el mundo. El trabajo de Aquino fue particularmente significativo por la manera en que otros reaccionaron. Algunos respondieron rebelándose contra el racionalismo de fines de la Edad Media, rechazando su arrogancia y presunción. Buscaron mostrar que ese conocimiento racional sobre el orden cósmico trascendente es fundamentalmente incierto y limitado. Estos escritores confrontaron la ansiedad de la existencia humana a través de un pedido interior, espiritual y moral de orden cósmico, pero nadaban contra una corriente de pensamiento racional que caracterizó a la Edad Moderna, una marea dominada por la ciencia y el humanismo. A lo largo del mundo antiguo y medieval, el orden cósmico fue siempre entendido como algo externo a los seres humanos. Se creía que el mundo externo o más allá de él había una estructura ordenada que guiaba a los seres humanos para vivir y ordenar sus vidas. En otras palabras, siempre se entendió que el mundo físico estuvo sujeto a un propósito inherente o trascendente. Pero el modernismo cambió todo eso.
Entre las nuevas influencias estaba la revolución científica. Ahora los científicos veían al mundo físico como un vasto mecanismo sin propósito interno, fundamento de la teleología. Los científicos decían que el mundo físico operaba de acuerdo a leyes mecánicas fijas. Cualquier propósito en estas leyes debía ser impuesto por Dios para alcanzar su propósito. Los grandes logros de la ciencia moderna también socavaron la idea de que el mundo físico puede ser percibido y entendido de una manera directa. Por ejemplo, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico mostró que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto desafía nuestra evidencia diaria de que el Sol se mueve alrededor de la Tierra, saliendo por el este y poniéndose por el oeste. Copérnico dijo que la Tierra rota sobre su eje, creando la ilusión de que el Sol se mueve alrededor de ella. El concepto de movimiento y de cómo lo percibimos debía ser reinterpretado. En particular, ahora parecía que el movimiento debía ser medido en forma relativa al observador. Muchos otros cambios hicieron que los pensadores modernos, incluso los más cohibidos, notaran que mucho depende de nuestra perspectiva al ver las cosas. El arte renacentista celebró esta nueva conciencia. Los viajes de descubrimiento también llevaron a que la gente se entendiera a sí misma y al mundo de maneras radicalmente nuevas. Fueron redescubiertos los antiguos textos escépticos y esto revivió todos los argumentos sobre la perspectiva. Sin confianza en un propósito externo, sin meta o significado en el mundo, muchos pensadores decidieron buscar el orden cósmico en su interior. La respuesta de René Descartes a la crisis escéptica moderna afirma que el orden cósmico se percibe internamente, pero intenta usar principios intelectuales para establecer que la percepción interna deriva de un Dios externo y trascendente. Descartes creía que es posible comenzar con principios intelectuales internos y llegar a la verdad. Su argumento comienza diciendo que podemos dudar de todo, menos de la duda. Luego establece los siguientes pasos lógicos. Como no podemos dudar de que existe la duda, y como la duda es una forma de pensamiento, no podemos dudar de que existe el pensamiento. Si existe el pensamiento, y si el pensamiento requiere de un pensador, entonces no podemos dudar de que existimos cuando pensamos. Entre nuestros pensamientos está la idea de que Dios es un ser perfecto. Esto significa que Dios es omnipotente, omnisciente y bueno. Esta idea de Dios no surge de la experiencia. La idea no puede ser inventada por mí. Por eso, debe surgir de Dios. Entonces, existe un ser trascendente que garantiza mis poderes intelectuales. Es interesante notar que este razonamiento apoya la famosa afirmación de Descartes: pienso, luego existo. También debemos ver que un aspecto crucial del argumento de Descartes es asumir que un efecto puede tener solo las características que derivan de su causa. Esto significa que solo un ser perfecto puede originar la idea de la perfección. En los siglos XVII y XVIII, los llamados librepensadores buscaron mantener la creencia en Dios mientras la hacían compatible con el racionalismo del siglo de las luces. La alternativa más radical a la crisis escéptica del modernismo que aún opera en el sistema religioso dice que alcanzamos el orden cósmico internamente ya que no es una estructura externa. Esta es quizá la inferencia religiosa del modernismo. Dios no es una estructura externa. Esta visión no niega la existencia de Dios, no niega la existencia de un orden cósmico, ni siquiera niega un orden cósmico trascendente. Rechaza todo intento previo por explicar el orden cósmico y cómo el ser humano lo alcanza y se relaciona con él. Esta visión busca alcanzar internamente un orden cósmico más práctico o moral
que teórico o intelectual. El principal defensor de este concepto moral del orden cósmico fue el filósofo prusiano del siglo XVIII, Immanuel Kant. Decía que el orden o estructura está basado en la forma en que percibimos las cosas. No se basa en ninguna cualidad objetiva del propio cosmos. Para llegar a esta conclusión, Kant comienza por observar que nuestra experiencia moral consiste en alabarnos o culparnos por las acciones que realizamos. Esa culpa solo tiene sentido si cada uno de nosotros es responsable de sus actos, y eso es posible solo si tenemos libre voluntad. Para Kant, la voluntad humana es una voluntad moral. Su autonomía consiste en la autosubordinación más que en la agresividad. Este concepto es un complemento moderno de la idea de Platón. Entendernos a nosotros mismos es fundamental. Entender el mundo es derivativo. El argumento de Kant también es un complemento de la idea de San Agustín, que decía que el escepticismo solo podía ser superado apelando a una fuente moral interna. Al final, Kant dice que nuestra vida moral tiene sentido solo como afirmación de algunas actitudes religiosas hacia el mundo. Nuestro compromiso sobre lo que es correcto o no debe derivar de la creencia o de la fe, y no de la prueba. Kant sostenía que no podíamos derivar la moralidad de la religión y la religión de Dios, porque finalmente no habría una prueba de la existencia externa de Dios. Dios y la religión deben ser entendidos por su relación interna con nuestra experiencia moral. Esta trascendente revolución en el pensamiento filosófico no es una forma de escepticismo, salvo para los detractores. Por el contrario, es una respuesta al escepticismo y busca preservar nuestra moral e intuición religiosa, internalizándolas. Retrocedamos en el tiempo para identificar y entender otra alternativa a la crisis escéptica del modernismo. Aquí el orden cósmico es alcanzado nuevamente de manera interna, pero ahora se cree que la ciencia explica cómo las leyes de la naturaleza hacen que funcionen nuestros procesos mentales internos. Se considera al orden cósmico puramente natural más que trascendente. Esta visión naturalista es la base del conflicto moderno entre la religión y la ciencia, o al menos entre la religión y la concepción cierta de la ciencia. Esta versión de lo que podríamos llamar determinismo natural originó en el siglo XVII argumentos escépticos contra la religión. El surgimiento de la ciencia moderna fue una amenaza no solo para la religión occidental, esto es el Islam, el judaísmo y el cristianismo, sino para la propia religión en todo lugar por los avances en la astronomía que cuestionaba nuestro lugar en el universo, y en la antropología, que nos conectaba a especies a las que la religión realmente no había pensado que estábamos conectados. Estos cambios tuvieron consecuencias no solo en la interpretación del Corán o la Biblia en las civilizaciones occidentales, sino también en cómo interpretan su fe los chinos y los hindúes. Y los desafíos planteados por las creencias milagrosas se divulgaron por todas partes. Consideremos, por ejemplo, los avances de la psicología y cómo la psicología mira en el interior y dice que la creencia religiosa es esencialmente una manera de responder a anhelos y deseos. ¿Por qué rezamos? Rezamos porque no sentimos que tenemos el control sobre la vida. Estos fueron grandes desafíos escépticos generados por la ciencia. Todos estos tumultuosos cambios tuvieron profundas consecuencias en el mundo de la religión. Entre los primeros efectos de estos cambios hubo un poderoso movimiento racionalista conocido como el siglo de las luces. Muchos pensadores consideraron con optimismo y confianza que el poder de la ciencia y la razón finalmente podría solucionar las dificultades de la condición humana. La religión no había podido ganar esta batalla y ahora la ciencia parecía capaz de obtener la victoria. Lo que los eruditos llaman el proyecto Ilustración fue esencialmente un intento por definir, explicar y controlar el predicamento humano a través de la tecnología científica. Este era un aspecto importante de la respuesta científica a las crisis escépticas del modernismo.
El siglo de las luces intentó sustituir la religión y la filosofía con ciencia newtoniana. Desterró cualquier otro fundamento intelectual por su manera de ver y explicar el mundo. Esta nueva perspectiva es conocida como cientificismo. Aquí la naturaleza es vista como un sistema autocontenido que puede explicarse sin recurrir a ninguna fuente externa. Para un científico, el orden cósmico es inherente a la naturaleza. Entre 1830 y 1842, el pensador francés Auguste Comte publicó una obra en 6 volúmenes titulada Curso de Filosofía Positiva. Dio vida tanto a una nueva ciencia que llamó sociología como a un punto de vista que pronto fue conocido como positivismo. A través de toda su obra, Comte expresó una disposición que había atrapado muchas mentes desde el siglo XVII. Él decía, si los métodos de las ciencias físicas parecen ser tan magníficamente exitosos, ¿por qué no abandonamos todo otro método y simplemente aplicamos el razonamiento científico para todos nuestros compromisos? Este programa positivista del siglo XIX ha sido una poderosa fuerza hasta la actualidad. En las ciencias económicas y políticas se pone mucha más atención en los temas cuantificables que en los que no podemos cuantificar. Muchas disciplinas buscaron unirse a las ciencias naturales, generalmente distanciándose de los compromisos más filosóficos y menos mensurables. Los defensores del siglo de las luces también usaron las recién establecidas ciencias sociales para explicar la poderosa fuerza psicológica detrás de lo que veían como las descarriadas convicciones religiosas. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, sostenía que Dios era una fantasía. Diagnosticó a toda creencia religiosa como una ilusión basada en el deseo de algún poder u orden que no existe. Sigmund Freud estaba entre aquellos que dieron respuestas seculares y científicas a la crisis escéptica moderna. Esta es la idea de que los conceptos de un orden cósmico no son más que una ilusión o una creación humana. Según esto, no hay un orden cósmico. Los positivistas habían desprestigiado a la religión y ahora ocurría lo mismo incluso con la ciencia. Los defensores llegan a esta visión por etapas. Primero debemos decir que, aunque hubiera un orden cósmico que pudiera ser descubierto por la ciencia, no habría razón para creer que este orden natural es dispuesto en forma benevolente para los seres humanos. En este punto entran a nuestra historia Nietzsche y Darwin. La teoría de Darwin sobre la evolución debilitó la idea de que Dios diseñó el universo para beneficiar a los humanos. La naturaleza de Darwin no es un sistema de infinitas leyes con patrones claramente repetibles diseñados para nuestra preservación, intervención y manipulación. Decía que la naturaleza evoluciona de una manera que comprende tanto la destrucción como la creación. Indudablemente, una de las mayores controversias actuales está entre la evolución y la creación. Yo afirmaría que si ambas son comprendidas en forma correcta, no necesariamente entran en conflicto entre sí. La idea de la creación que uno encuentra en el Génesis no es una explicación de cómo surgió el universo. Es una explicación de su significado y su propósito. Si queremos ponerlo de otra manera, la religión nos dice el por qué, la ciencia nos dice el cómo. En primer lugar, lo que se consideran días podrían ser millones de años. Y los procesos por los que la inteligencia humana llegó a convertirse en parte del universo a través de la evolución no tomaron días o un momento, sino que requirieron millones de años. El filósofo alemán con más influencia en la última mitad del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, interpretó la visión de Kant del orden moral bajo la luz de Darwin y le dio un nuevo giro. Nietzsche decía que el orden trascendente es realmente una creación humana y que las nociones sobre la naturaleza y la ciencia son creadas por los hombres. La expresión más famosa de esta visión es el mensaje de su personaje Zaratustra, que decía, Dios está muerto.
Rechazaba la existencia de cualquier realidad trascendente y decía que la idea judía o cristiana de Dios era una mentira completamente indigna de crédito. La muerte de Dios será lenta. Su impacto total no se sentirá por algún tiempo, incluso por aquellos que lo reconocen. El hábito de la creencia religiosa también subsistirá entre los ignorantes. Puede que el fervor religioso incluso aumente con creciente ansiedad por las consecuencias de esta inminente pérdida. Pero Nietzsche está convencido de que la visión religiosa del mundo y los valores religiosos desaparecen y advierte que su colapso llevará a una crisis de magnitud inigualada. Anuncia lo que él llama el advenimiento del nihilismo. El nihilismo está en la puerta. Hay un cambio del Dios es verdad. Hacia la fanática fe, todo es falso. Busca ir más allá del nihilismo, que resulta el colapso de la manera de pensar religiosa y metafísica. Nos hemos vuelto fríos, duros y firmes al notar que este mundo no es divino. Lo sabemos bien. El mundo en el que vivimos es impío, inmoral, inhumano. Lo hemos interpretado por mucho tiempo de una manera falsa y embustera, según los deseos de nuestra veneración, es decir, según nuestras necesidades. Apela a la voluntad para imponerse osadamente. La humanidad deseará el vacío, más que sentirse vacía de deseo. Dice que la humanidad, en lugar de aceptar el vacío, prefiere la destrucción por su propio bien. Dicho de otro modo, la alternativa a la afirmación es descender hasta la destrucción y la muerte. Muchos han interpretado a las guerras mundiales del siglo XX como el cumplimiento de la visión de Nietzsche, aunque queda un elemento de moralidad cuando dice que hay más poder en el autocontrol, la filosofía y el arte que en la dominación de los demás. Creo que el tema del existencialismo y en particular su relación con la vida humana fueron mal interpretados. El estereotipo del existencialismo es que es una visión atea que esencialmente termina argumentando que la vida es absurda o carece de sentido. Ciertamente hubo algunos extremistas que tomaron esa posición, pero para mí los existencialistas más importantes no argumentaron ese punto de vista. En este sentido, hay dos tipos de existencialismo, lo que se podría llamar existencialismo ateo y, a falta de un mejor término, el existencialismo teísta o religioso. El existencialismo ateo ha sido más conocido y por eso se convirtió en estereotipo, pero ni siquiera esos existencialistas han argumentado que la vida carece totalmente de sentido. Como ateos, por supuesto, argumentaron que como no hay una experiencia trascendente en la vida humana, un Dios o una divinidad, no puede haber sentido en lo que está más allá de lo humano. Y la mayoría de ellos argumentó que como la naturaleza es neutral, ese significado, valor y propósito no puede provenir de ella. Pero Albert Camus, Jean-Paul Sartre y Nietzsche, los tres existencialistas ateos más conocidos, mostraron a su manera que hay muchas formas con que los seres humanos dan sentido a sus vidas. Algunos de ellos, especialmente Nietzsche y Sartre, hicieron más hincapié en el coraje que necesita el individuo para crear ese significado. Pero en Camus vemos que damos sentido a nuestras vidas con relaciones humanas de amor y felicidad. Entonces, en realidad, ni siquiera los existencialistas ateos argumentan que la vida carece de sentido.
Solo dicen que no podemos obtener ese sentido de un Dios ni de la indiferencia de la naturaleza. En el siglo XX los gobiernos crecieron rápido en América y Europa, en especial haciéndose cargo y expandiendo en forma dramática lo que fuera el rol caritativo y social de las instituciones religiosas. Las instituciones sociales del cuidado de la salud y educativas fundadas por los gobiernos marginaron el rol social de iglesias y sinagogas. La doctrina de separar la iglesia del Estado también ha sido interpretada más y más estrictamente. Esto desplazó a la religión de las iniciativas sociales y de su debate público. El impacto acumulativo de la crisis escéptica moderna quizá pueda ser visto mejor en la obra de Thomas Henry Huxley, un eminente científico británico del siglo XIX. En su juventud, Huxley abrazó el teísmo y creyó en que el orden y el diseño de la naturaleza son la evidencia de que existe un autor infinito. En 1869, luego de leer a Darwin, Huxley rechazó ese teísmo y creó el término agnosticismo. Así describe su posición. Un agnóstico cree que las preguntas sobre la naturaleza final del universo no pueden ser respondidas. No hay una base para la creencia en ninguna realidad trascendente. Por eso debemos suspender el juicio sobre ese tema. Huxley trató esto como un interrogante real sobre una estructura externa y mantuvo que es inmoral sostener una posición por la que no hay una evidencia lógica satisfactoria. Huxley sostuvo que aún la ciencia y las normas del racionalismo deben apelar a ciertos valores. No pueden funcionar en circunstancias que carecen totalmente de valores. Sin embargo, el universo no nos dice qué valores debemos afirmar. Huxley observó el gobierno divino del universo y lo encontró inmoral. Es una mezcla de placer y dolor que poco tiene que ver con la moralidad. Esto nos deja un interrogante. Si los valores morales no están basados en lo que descubrimos sobre la naturaleza, y si los valores morales no deben ser completamente rechazados, entonces ¿cómo podemos dar sentido a nuestra vida moral? Durante siglos, especialmente en Occidente, se pensó que la moralidad estaba emparentada y conectada con la religión. Ahora, sin embargo, los discípulos de Huxley y de Darwin, los nuevos científicos o biólogos sociales, como los llamamos, encuentran a los precursores de la moralidad humana en especies que ni siquiera son humanas, sino primates superiores. La ciencia ha sido en muchas formas una de las mayores historias exitosas de la edad moderna. La salud humana y la prosperidad han avanzado gracias a la teoría de las enfermedades, el aprovechamiento de la electricidad, a la comprensión moderna de la química y a un sinnúmero de otros descubrimientos y avances científicos y tecnológicos. Con este reciente conocimiento científico también han surgido nuevos discernimientos filosóficos y muchos nuevos interrogantes y problemas. Entre las revoluciones intelectuales más profundas está la teoría de la relatividad, que enfatiza el rol del observador más que el del objeto observado. Para decirlo de una forma más sencilla, tanto la ciencia como la filosofía aprendieron que lo que uno ve depende de donde uno se encuentre. Y este concepto tuvo muchas consecuencias en la teología, en especial para las doctrinas religiosas tradicionales, que hablan sobre la verdad final y objetiva. El relativismo se convirtió en un prominente aspecto no solo para la ciencia y la filosofía, sino también para la religión y la moralidad. Hacia fines del siglo XX, muchos teólogos aceptaron la idea de que todas las creencias religiosas son esencialmente válidas e iguales, y ninguna puede justificar el derecho a alcanzar la verdad final. Mejor dicho, las creencias religiosas y los compromisos morales son vistos como personales, como cuestiones de gusto y elección personal. A más de 2 milenios de haber sido reconocidos por primera vez, los problemas generados por los antiguos escépticos no han sido resueltos ni por la filosofía, ni por la teología, ni por la ciencia. Aún así, los continuos descubrimientos científicos sobre temas como el tamaño y edad del universo,
el verdadero poder y la belleza de los hechos y las fuerzas naturales han reforzado esos sentimientos religiosos que se generaron al observar cuán breve y pequeña es la vida humana. Pero quedan las profundas preguntas sobre el significado de estar vivo. La razón por sí sola generalmente no puede responder ni generar esos interrogantes y temas. Pero también es justo decir que el deseo por el significado y el propósito es universal, y su búsqueda es su propia recompensa.